Palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Puede sentarse, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor en esta tarde? A Dios sea la gloria. Muy bien. Vamos a tener hoy un estudio. Todos los que seguimos al Maestro, a Jesús, tenemos que aprender de Él e imitarlo, porque Él es nuestro Maestro. Amén. Aunque ciertamente dice la Biblia que Él murió, pero que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y está vivo. Y hay 4 cosas que el Señor hizo en su ministerio. Número 1, predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. 4 cosas. Yo apenas voy en la enseñanza, todo me falta para sanar y liberar, porque la Biblia dice, gracias, la Biblia dice que el Señor hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Amén. Entonces hoy vamos a ver un tema que llama la atención en este versículo que acabamos de leer, o los versículos que acabamos de leer, porque dice que el Espíritu Santo no había venido. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo que el Espíritu Santo no había venido? Porque Jesús no había sido glorificado. Si el Espíritu Santo, dice la Biblia que en el principio, ¿qué? En el principio el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre las aguas. Pero el texto dice en el versículo, específicamente en el versículo 39, quiero que lo leamos, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que hacemos en primer lugar: ¿cómo es que dice que el Espíritu Santo no había venido? Cuando observamos que siempre se ha movido el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar qué significa este texto que acabamos de leer. Y para comenzar, normalmente a veces uno no está familiarizado con lo que vamos a ver, es un poquito más profundo. Pero para comenzar y para entender lo que hoy vamos a hablar, vamos a ver cómo los sabios de Israel han dibujado que la humanidad consistirá en 6,000 años y 1,000 años de paz. En total, 7,000 años. Y luego vendrá lo que se llama donde todas las cosas serán hechas nuevas, el mundo por venir. Entonces yo quisiera, para empezar, por ahí le di un muchacho para que nos pusiera aquí, para ver cómo los sabios de Israel han plasmado que la humanidad consistirá en 6,000 años y 1,000 años de descanso de paz. Y ahorita vamos a poner, a ver si se puede poner. ¿Y de dónde sacan los rabinos que va a consistir esta humanidad en 6,000 años y 1,000 años de paz? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo agarran? Y hoy vamos a profundizarnos un poquito, porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado con solamente comer cosas livianas, ¿verdad? Que siempre estamos comiendo solamente leche espiritual, y hay que avanzar, porque Pablo dice que hay que aprender las cosas que son básicas, pero hay que ir
más adelante, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo los sabios de Israel han plasmado que esta humanidad consistirá en 6,000 años y 1,000 años de paz. ¿De dónde sacan los sabios esto? Alguien puede buscar Salmos 90, versículo 4, y alguien que busque Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver que la Biblia menciona todas estas cosas. Salmo 90, versículo 4. Vamos a ver. Gloria al Señor. Si alguien tiene Salmo 90, versículo 4, lo puede leer. Nada más no se amontonen de uno por uno. Salmo 90, versículo 4. ¿Qué dice? Porque 1,000 años. Ok. Y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, lo afirma nuevamente. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8? ¿Alguien lo tiene? ¿Primero? Creo que es segunda, a lo mejor ahí me equivoqué. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo. Ok, entonces para el Señor, 1,000 años, ¿cuánto es? Un día. Entonces tenemos que saber que desde la perspectiva de arriba de Dios, para el Señor 1,000 años es un día. Para nosotros no, ¿verdad? Entonces los sabios de Israel han sacado en el libro de Génesis, ¿en cuántos días creó todas las cosas? ¿Cuánto? 6 días, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el séptimo? Descansó Dios. Entonces, si Pedro y el salmista dice que para el Señor 1,000 años, ¿cuánto es? Un día. Entonces los sabios han sacado de ahí, en el libro de Génesis, entendiendo que hay pasajes donde habla habla de los años de como milenio. Entonces, entendiendo de eso, en el día primero, agarrando el Salmo 90, versículo 4, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, agarrando de ahí que para el Señor 1,000 años es como un día. Cada día en la creación, ¿cuánto representaría? El día 1, si le agregas el Salmo 90, versículo 4, ¿cuánto representaría el primer día? 1,000 años. El segundo día, ¿cuánto? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Los sabios han dicho que esta humanidad consistirá en 6,000 años. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué año estamos viviendo según la Biblia? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué año estamos viviendo según la Biblia? Y te aseguro que no sabes, ¿verdad que no? ¿En qué año estamos viviendo según la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos saben que hay un calendario bíblico? ¿Han visto que hay un calendario bíblico? Hay un calendario bíblico, ese es el calendario de Dios. ¿En qué año estamos viviendo según la Biblia? Según la Biblia, estamos viviendo en el año 5,785. Pero no se contaron que en Egipto no se contaron 210 años. Y los sabios le agregan 5,785 más 210 años, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 5,785 más 210. Según la Biblia, desde Adán hasta ahora, estamos viviendo en el año 5,795. ¿Cuánto falta para que se complete los 6,000? 5 años. Ahí estamos por ahí, en esas fechas, según la Biblia.
Entonces, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí a explicar algo. Los sabios han dividido de esta forma. Habrá 2000 años con desolación, que es que no hay ley. Es decir, desde Adán hasta que el Señor le entregó a Moisés las tablas. ¿Cuántos años pasaron? 2000 años. Y desde que le entregó Moisés las tablas hasta que apareció el Mesías, ¿cuántos años pasaron? 2000. 2000 más 2000, 4000. Y ahí es donde aparece el Mesías, en el cuarto milenio. En el cuarto milenio apareció el Mesías, y según los sabios va a haber 2000 años, lo que se llama la edad mesiánica. La pregunta es, ¿apareció el Mesías en el cuarto milenio? Sí, sí apareció. Y los rabinos ahí, en esa parte, erraron. ¿En qué sentido erraron? Ellos dijeron, no vino el Mesías, lo esperábamos en el cuarto milenio, pero no apareció. Ellos dijeron, no apareció. Pero nosotros que tenemos ahora, y otros judíos que tienen la revelación, nosotros sabemos que el Mesías apareció. ¿Y cómo apareció? ¿Como rey o como siervo sufriente? Él apareció como siervo sufriente. Y ahí empezó lo que se llama la edad mesiánica. ¿Cuánto va a haber de la edad mesiánica? 2000 años. ¿Y cómo se le conoce esos 2000 años? Como los últimos días. ¿Cuándo es que comenzaron los últimos días? ¿Cuántos han visto que en la Biblia dice, y en los últimos días? ¿Cuándo comenzó? Vamos a entrar, según la Biblia, vamos a entrar. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Vamos a preparar algunas escrituras. Y antes de que entremos a esta parte, para que tú veas que en la Biblia, si lo escudriñas, ahí está todo. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Alguien que busque Marcos 1, 14 al versículo 15. El primero que lo tenga, lo puede leer. El 15, el verso 15. ¿Llegó qué? Ok. ¿Qué hora? No sé qué versión sea esa. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas? ¿O la Reina Valera 60? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La edad mesiánica ha llegado hasta aquí. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando se cumplió el plazo. ¿Cómo dice ahí? Cuando se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? De la edad mesiánica. De la edad mesiánica. Vamos a ver una escritura más de esto. Y quiero que vean Lucas 19, versículo 44. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no vio venir al Mesías? ¿Por qué los líderes no aceptaron al Mesías? ¿Por qué pasó ahí delante de sus ojos pero no lo vieron? Los líderes. Porque el pueblo sí lo siguió, muchos de los pueblos, muchos de la gente que estaba ahí, todo era judía, se agolpaba sobre él. Pero los líderes no lo reconocieron. ¿Qué dice Lucas 19, versículo 44? Ok. ¿Qué dice ahí, hermano? Alguien que lea Valera 60 o Biblia de las Américas, ¿qué dice?
no conociste el tiempo de tu visitación. Vino el Mesías como siervo sufriente, no lo reconocieron. Y ahí empezó lo que se llama la edad mesiánica. Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga el Mesías? ¿Cómo se le conoce? Vamos a poner otra vez esta parte. Cuando venga el Mesías, va a haber 1000 años de paz y se le conoce como el reino mesiánico. No es lo mismo la edad mesiánica que el reino mesiánico. Son dos cosas distintas. Entonces, la edad mesiánica empezó desde que vino el Mesías. A partir de ahí empezó la edad mesiánica y eso se le conoce como los últimos tiempos o los últimos días. A partir de ahí. Ahora vamos a entrar a ver algunos textos que hablan todo esto. Vamos a ver, quiero que veamos y que alguien busque Joel capítulo 2 versículo 28. Y alguien que busque Hechos capítulo 2, Hechos 2, Joel 2, 28, y alguien que busque Hechos 2, Hechos 2, versículo 16. Joel 2, 28 y Hechos 2, versículo 16. ¿Alguien tiene Joel 2, 28? ¿Qué dice? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que citó el apóstol Pedro, porque citó a Joel. Quiero que leamos Hechos 2, versículo 16. El 17. Ok, hasta ahí. En los posteros días. Joel no dice que en los posteros días, después de esto derramaré de mi espíritu, y Pedro lo cita y dice, como dice Joel, en los posteros días. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Con la venida del Mesías. Murió, ascendió, se derramó el Espíritu Santo. A partir de ahí comenzaron los últimos días, los últimos 2000 años. Y vamos a ver lo que dice algunas escrituras de esto, cómo la Biblia habla de los últimos tiempos, que se refiere a los últimos 2000 años, que está a punto de terminar. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4 y Primera de Timoteo 4:1. Segunda de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 4. ¿Alguien lo tiene? Muy bien, hasta ahí. Si ustedes se fijaron, ¿qué dice al principio? Sí, pero al principio, en el versículo que dice, los postreros días. ¿Qué significa la palabra postrero? Último. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, ¿qué dice? Cuatro uno. Primera de Timoteo 4:1. Hay que estar diestro para la Biblia. Ahí está, en los postreros tiempos. Y todo eso ustedes lo van a ver cuando habla de los postreros tiempos. Está hablando desde que vino el Mesías, se derramó el Espíritu, a partir de empieza los últimos tiempos. Solamente quiero que veamos una escritura más, Hebreos 1:1, porque vamos a hablar
del fluir del Espíritu en la era mesiánica. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Ahí está. Dios, habiendo hablado de muchas formas a través de los padres y los profetas, ¿y qué dice? En estos postreros días está hablando por el Hijo. Desde hace 2000 años casi ya, el Señor ha estado hablando por medio del Mesías. ¿Cuántos han visto que un día, o cuántos han visto y vieron que todos nosotros algún día nos hablaron del Mesías, que te acercaras, que te arrepintieras? Porque Dios está hablando a través de Cristo Jesús en estos últimos tiempos. Amén. Y mucha gente se está convirtiendo. ¿Cuándo comenzó eso? Desde que los apóstoles Pedro, Pablo y los demás que siguieron empezaron a hablar acerca del Mesías. Y mucha gente se ha acercado a Dios porque un día alguien les predicó que Cristo Jesús es el Salvador. Él es el Mesías que murió y resucitó. Y su muerte tiene el poder para perdonar tus pecados, y su resurrección tiene el poder para darte vida en abundancia. Desde hace 2000 años, en los últimos tiempos, Dios está hablando a través del Mesías. En otro tiempo habló por los profetas, pero en los últimos 2000 años, en los últimos días, ha estado hablando a través del Mesías. Entonces vamos a regresar porque vamos a ver Juan capítulo 7, donde iniciamos. Juan 7, donde iniciamos en el versículo específicamente. Juan 7, versículo 38. Miren lo que dice aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vamos a explicar un poquito de esto. El Espíritu Santo siempre se ha movido. Ya vimos hace rato que la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero no para toda la gente. En el tiempo antiguo, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, el Espíritu Santo venía sobre los sacerdotes, el Espíritu Santo venía sobre los reyes. Tenían el Espíritu Santo y la gente acudía a ellos. Pero aunque el Espíritu Santo venía sobre los profetas, reyes y sacerdotes, no permanecía. Venía de repente cuando Dios quería hacer algo, de repente el Espíritu venía, y es cuando entraba David con toda la fuerza porque tenía el poder de Dios, pero no permanecía. De repente, solamente en ese momento cuando iba a hacer algo. Igual cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿qué hacía con ese hombre? Una fuerza impresionante. Y la Biblia dice que venía, pero no permanecía. ¿Y qué sucedió con el Mesías? ¿Qué pasó con el Mesías? Cuando el Mesías predicó en Israel por 3 años y medio aproximadamente, vamos a ver qué sucedió con la vida del Mesías acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Juan 1:32. Juan 1:32. Miren lo que dice ahí. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Y qué pasaba? Y permaneció sobre él. No como los profetas, que solamente venía y de repente no más. Y cuando iban a hacer otro trabajo, venía, pero no permanecía. Pero no así con el Mesías. El Espíritu Santo, desde que bajó y lo ungió, permaneció
en el Mesías, hasta el último día de su ministerio. ¿Qué significa eso? Que por eso el Mesías hizo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, porque el Espíritu Santo permaneció en él. No pasaba así con los profetas. Permaneció ahí el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo permanecía ahí. Hay cosas que solamente los sabios dicen que solamente cuando venga el Mesías pueden ocurrir esos milagros. ¿Cómo qué? Siempre ha habido la limpieza de la lepra, de vez en cuando. Pero los sabios dicen que cuando aparezca en Israel el Mesías, Él va a limpiar todos los leprosos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dicen los evangelios? Que en Israel, cuando aparece el Mesías, había muchos leprosos. ¿Y qué pasó con ellos? La mayoría de ellos los sanó. ¿Y qué era el mensaje? Para la gente que conocía de la Torá, el mensaje es: el Mesías ya está aquí. Había un espíritu que nadie lo podía echar fuera. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de la sordera. ¿Cómo le ordenas? Si no oye. ¿Cómo le dices que salga si no oye? Pero los rabinos dicen que cuando apareciera el Mesías, todos esos milagros lo iba a poder hacer. Y lo hizo, echó fuera un demonio que estaba atormentando ahí, y que era un hombre que era sordo. Y cuando oró por él, fue liberado de ese espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de santidad, de poder, estaba en el Mesías en todo tiempo. Un hombre que había muerto, ¿cuántos días tenía que había muerto Lázaro? Están reprobados en esa área. 4 días había muerto, estaba muerto, olía mal. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucedió? Salió. Lo que era imposible se hizo posible. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Por qué 4 días? ¿Por qué los resucitó a los 4 días? ¿Por qué no al segundo? ¿Por qué no al tercero? ¿Por qué a los 4 días? Porque le estaba enviando un mensaje. Ya dijimos que el Mesías tenía que aparecer en el 4.º milenio. 4. Ahí estaba el Mesías. Dio muchas señales a los líderes, muchísimas señales. Pero los líderes no lo vieron. El Mesías vino como siervo sufriente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando venga por segunda vez? ¿Cómo vendrá? Como rey. Ahora el Mesías, porque quiero aclarar también algo que hay que entender. Vamos a ponerlo más o menos para que entendamos. ¿Cuántos ministerios tenía el pueblo de Israel? Para entender más o menos. ¿El ministerio de qué? ¿De profeta? ¿De sacerdote? ¿Y de rey o reyes? Esas 3 funciones tenía que hacerlo el Mesías. Cuando predicó los 3 años y medio, hizo la función de un profeta. Porque Moisés dijo: un profeta como yo, el Señor les va a levantar. ¿Y cuál era la función de un profeta? Predicar, sanar, liberar y hacer volver el corazón de la gente que se había apartado de Dios. 3 años y medio, el Mesías hizo la función de un profeta. Murió, resucitó, fue levantado entre los muertos. ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está ahora el Mesías? Ahorita está haciendo la función del sumo sacerdote. Ahorita está haciendo la función del sumo sacerdote. Te puedes leer Hebreos, ahí te va a explicar todo eso. Ahorita está haciendo la función del sumo sacerdote, pero se va a acabar esa área, esa parte. El sumo sacerdote entraba y tenía que salir. ¿Y cuál es la función del sumo sacerdote? Es un intermediario entre Dios y el hombre.
Por eso ahorita vemos, aunque la gente blasfema, aunque la gente dice muchas cosas contra Dios, ahorita está la gracia y la misericordia porque hay un sumo sacerdote que toda aquella persona que se vuelve a Dios, se arrepiente de corazón, Dios lo perdona a través de los méritos de Cristo Jesús. Dios lo perdona, aunque se haya ido muy lejos, Dios lo perdona. Dios lo perdona, porque ahorita está el Mesías como sumo sacerdote, ¿verdad? Vemos mucha gente que ha asesinado, que ha quebrantado todos los mandamientos de Dios, que se fue lejos de Dios. Y ahorita, mientras la persona se arrepienta de corazón, todavía puede entrar. Ahorita está esa función, pero se va a acabar esa función. Y cuando se acabe la función del sumo sacerdote, ¿qué sigue? Ahora viene, entonces, no como profeta, no como sumo sacerdote, ahora viene como rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hacían los reyes? Peleaban las guerras del Señor. Cuando Él venga, no va a venir a predicar. Cuando Él venga, no va a venir a salvar. Cuando Él venga, va a venir a juzgar con vara de hierro las naciones. Vendrá como rey de reyes, gloria al Señor, y hará juicio contra las naciones. Y ese Mesías como rey está a punto de regresar. Y dice la Biblia que los que esperan en Él viene a salvarlos. Gloria a Dios. Así que mantente firme si has creído en la palabra de Dios. No te duermas espiritualmente. Mantente en comunión con Dios, porque el Rey de Gloria pronto vendrá. Y aunque tardare, espéralo a cada día. Gloria al Señor. Amén. Aunque tardare, espéralo. Me han preguntado muchas veces, porque en estos tiempos ya no se predica de la venida del Señor, porque siempre nos acusan y dicen eso de que va a venir. Yo me acuerdo desde hace mucho que están diciendo que va a venir y que va a venir y que va a venir, y no viene. Y no viene. La pregunta que yo te hago: ¿Pablo proclamó la venida del Señor? ¿Sí? ¿Pedro proclamó la venida del Señor? ¿Sí? ¿Los apóstoles proclamaron la venida del Señor? ¿Sí? ¿Y vino en su tiempo? No. ¿Y lo esperaban a cada día? Sí. ¿Y murieron y no vieron la venida del Señor? Pero un día vendrá. En el tiempo indicado vendrá. Así que si alguien viene y te dice eso de que el Señor viene y viene y viene y no viene, no importa, dice el profeta, aunque tardare, espéralo. Cuando los judíos iban a la cámara de gas donde los metía, en el tiempo de Hitler, donde los metían, muchos de ellos con esa convicción, muchos de ellos cuando iban para ser muertos, muchos de ellos iban con la convicción de que aunque estaban pasando eso, un día el Mesías volverá. Un día el Mesías volverá. Yo lo creo con todo mi corazón que Él volverá por segunda vez. Ya vino la primera vez, volverá por segunda vez. ¿Cuántos lo creen que Él vendrá por segunda vez? Amén. Y aunque la gente diga lo que diga, Él vendrá por segunda vez. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo siempre ha habido, pero profetas, reyes, sumos sacerdotes. ¿Y qué profetizó Joel? Joel profetizó que ahora no solamente sobre sacerdotes nada más, no solamente sobre los reyes, no solamente sobre los profetas, sino que sobre toda carne. ¿Y qué es sobre toda carne? En Israel, cuando se derramó el Espíritu Santo, porque fueron primero los judíos quienes recibieron el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos todos eran judíos. No había gentiles ahí. Todos eran judíos. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, todos eran judíos. Todos. Pero ahora se abría dentro del pueblo de Israel también para las personas que no eran profetas. Se abría para todo el pueblo de Israel.
Pero no solamente quedó ahí, sino que estaba escrito sobre toda carne. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 45, te vas a dar cuenta que los judíos se quedaron sorprendidos porque dijeron: también sobre los gentiles se está derramando el Espíritu Santo. No solamente para el pueblo de Israel, se abrió la puerta para los que no son judíos, se abrió la puerta para que también nosotros podamos experimentar el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cuántos han experimentado la presencia de Dios? ¿De verdad lo has experimentado? Porque en este tiempo hay mucha falsificación. Y por la Biblia te voy a decir qué pasa con una persona cuando recibe el Espíritu de santidad. Y vamos a hablar un poquito de lo que no es el Espíritu Santo. Porque en este tiempo hay algo que no es el Espíritu Santo. En este tiempo hay emocionalismo. En este tiempo hay tantas cosas que se mueven, pero no es el Espíritu Santo. Te voy a decir qué es el Espíritu Santo a través de la Biblia y qué hace en una persona. ¿Qué sucede cuando sobre esa persona viene el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con esa persona? La Biblia dice que cuando la presencia de Dios venía sobre una persona, lo transformaba, lo cambiaba. Hay dos cosas que hace el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad. Número uno, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, lo primero que hace es que te separa de lo que Dios no le agrada. Te separa de lo que Dios no le agrada. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona, lo aparta para que ya no sea igual como estaba caminando. Ya no puede caminar igual. Si tomaba, ya no. Si fumaba, ya no. Si adulteraba, ya no. Si mentía, ya no. Si robaba, ya no. Hay un cambio en su vida, una transformación por el poder de Dios, un cambio profundo. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Separa a la persona de lo que Dios no le agrada. Hay un cambio fuerte en su interior. Y cuando de verdad una persona tiene el Espíritu Santo y tú quieres hacer algo que no le agrada a Dios, inmediatamente el Espíritu que está en el interior detecta, no te deja hacer como estabas caminando antes. Dice la Biblia: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gloria al Señor. Aunque caminamos aquí, caminamos diferente, gloria a Dios. Aunque estamos en este mundo, somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y lo tienes que demostrar con los hechos. Lo tienes que demostrar. Gracias, hermano. Lo tienes que demostrar con los hechos. Con los hechos. Y lo otro, el segundo punto es cuando viene el Espíritu Santo y me separa, yo estoy dedicado para el servicio de Dios. Y cuando hago esas dos cosas, se va a producir un poder en mí. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Hoy en día no hay poder. No hay poder de Dios. Hoy en día lo que hay es una sequedad terrible espiritual. No hay poder de Dios. Hace falta que nosotros se manifieste el poder de Dios para que la gente que no conoce de Dios vea a través de nosotros que Dios es real, que Dios es verdad, que no solamente es una teoría, sino realidades en nuestra vida. ¿Y cómo le vas a comprobar a la gente? Pues el que te conocía, ¿no? Con los que te juntabas, ¿cómo eras antes? Y van a ver tu forma de vida, que ahora caminas diferente. Diferente.
Y mis amados hermanos, esta parte que estamos viendo es muy importante, que haya un fluir del Espíritu, porque en este tiempo, cuando Jesús fue glorificado, vino un poder tan fuerte que en otro tiempo no se había manifestado, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y ese poder, hasta el día de hoy, tú, aunque no seas judío, lo puedes experimentar. Lo puedes experimentar. Mis amados hermanos, en este tiempo hay mucha falsificación. Siempre que el Espíritu Santo se va a mover, siempre. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés cuando dice la Biblia, vino el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué más sucedió? La gente pensaba que estaba ebrio, ¿no? Estaban borrachos. Muy bien. Siempre que se va a manifestar el Espíritu Santo, tiene que pasar algo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Dice la Biblia que en ese tiempo mucha gente se salvó. ¿Sí? Pero si solamente hacemos ruido, pero no se salva a nadie, pues entonces no es. Si solamente hacemos ruido, pero nadie se salva, nadie se convierte, no es. No es. El Espíritu Santo produce en las personas un cambio de vida. El Espíritu Santo produce eso. Yo no sé cuántos han experimentado eso. ¿Has experimentado un cambio en tu vida real, profundo? Que estabas caminando de una forma y ahora estás caminando de otra forma. ¿O hace falta experimentar la presencia de Dios? Hace falta, ¿no? Que conozcamos al Dios verdadero y que venga su presencia y te va a apartar para que vivas para Él. Hermano, pero es imposible porque estamos llenos de tentación y de tantas cosas. Sí, yo sé que es imposible humanamente, pero con el poder de Dios todo es posible. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo viene, todo es posible. Podemos vencer en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo que habita en esa persona. Podemos vencer. Podemos vencer. Yo he compartido, cuando esto me llegó a mí en el 2007, a mí me llegó en el 2007. En el 2007 me llegó esta manifestación. A mí no me predicó un pastor. Yo no me convertí en una iglesia. No me convertí en una iglesia. A mí el Señor me transformó estando en la central camionera. Ahí me transformó Dios a mí. Ahí el Espíritu Santo vino sobre mí, en la central camionera, a las 12:30 de la noche, en el 2007. Yo iba para mi pueblo, a una boda. Ya Dios me estaba llamando, pero yo no quería nada de Dios. Y en el 2007, Dios me visita en la central camionera. Ahí yo rendí mi vida a Dios. Ahí rendí mi corazón. Y no hice una oración larga. Agaché mi cabeza y le dije: Señor, yo ya no puedo más. Me siento vacío. Me siento vacío. Hay gente que me ha hablado de ti. Yo quiero que venga sobre mí. Si eres, ven sobre mí. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Sabes cuánto tiempo? Cuando agaché mi cabeza, ¿sabes cuánto tiempo ahí estuve agachado llorando? No entre los creyentes, no en la iglesia, en la central camionera. Pasó como una hora ahí. Cuando me levanté de ahí, sentí que por dentro algo me limpió. Sentí que por dentro algo me limpió. Sentí una paz inmensa. No había ni un pastor, no había ni un evangelista, no había hermanos ahí. Y yo me fui para mi pueblo a ir a una boda. A una boda. Cuando yo llego ahí, en ese lugar, estaba la música, lo que me gustaba a mí, música del mundo. Estaban las cervezas. Estaba todo ahí.
Me encantaba todas esas cosas. Cuando yo llego, nadie sabe que yo soy creyente. Nadie, porque me convertí en el camino. Nadie sabe que yo soy creyente. Cuando llego, me dan una cerveza. Me lo tomé. Me sentí raro. Y lo dejé ahí. Tomé poquito. Me dieron un cigarrillo. Fumé. Me sentí raro. Me metí a bailar. Yo siento que esto no es mi ambiente ya. ¿Quién me conocía? Nadie. ¿Quién sabía que era cristiano? Nadie lo sabía, porque eso había ocurrido en la noche. Me dijo mi amigo, el que me invitó: te veo como extraño, pero te veo bien. Le dije: no sé si lo vas a creer, pero anoche algo pasó. Le entregué mi vida a Dios y siento una tremenda paz. Y me extrañé, porque yo era grosero a más no poder. Me extrañé que durante ese día yo no dije ninguna grosería. Ninguna grosería. Me regresé acá en Morelia. Allá en Morelia me regresé. Y cuando regresé ahí, vino más manifestación del Espíritu Santo. Esa es la única vez que yo he visto y escuchado cosas. Nunca lo he vuelto a escuchar de esa forma. ¿Y sabes qué fue lo que se me dijo? Alégrate, porque algo grande ha llegado sobre tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Alégrate porque algo grande ha llegado sobre tu casa. Sí. Y sed santo porque yo soy santo. Y testifica y habla que Cristo viene pronto. Y ahí donde yo vivía era una comunidad. Yo vengo de una comunidad indígena. Nosotros todavía hablamos el náhuatl. Y en mi casa lo practicamos. Y les empecé a compartir los de ahí. Eran varias personas. Y yo pensé que se iban a acercar a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Cuando yo les empecé a predicar, se me levantó una persecución. A tal grado que me sacaron de ahí. No vas a creer como nosotros, te vas fuera de aquí. No vas a caminar como nuestras tradiciones y costumbres, no puedes estar con nosotros. Pero antes de que me corrieron fueron 2 años y medio donde era una lucha terrible. Me hacían la vida imposible. Y por eso yo quiero decirle a la gente que muchos de nosotros necesita tener en su corazón el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, aunque vengan pruebas, luchas, tempestades, el Señor te va a sustentar. El Señor te va a mantener ahí, gloria a Dios, hablando y testificando de la palabra de Dios. Hablando y testificando de la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo, porque ese tiempo de los 2000 años se va a cerrar. Se va a ir cerrando la puerta. Y no por nada, en los últimos tiempos se siente una frialdad en las congregaciones, ¿verdad? ¿Y por qué se está cerrando la puerta? Porque la Biblia dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué va a hacer el Señor? Según Romanos capítulo 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el Señor se volverá y restaurará al pueblo judío. Y es lo que estamos viendo ahora. Nunca como hoy se está hablando acerca del pueblo de Israel. Nunca como hoy, por todas partes, se habla del pueblo de Israel. Se habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a restaurar el pueblo judío. Por 2000 años el Señor ha estado entre los gentiles, pero se cerrará la puerta y el Señor levantará al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Para que podamos discernir ese tiempo. Ahorita la puerta se está cerrando, pero el Señor está empezando a restaurar la nación de Israel. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que de Sión saldrá la ley hacia las naciones?
Amén. Y está escrito que en los últimos tiempos acontecerá que 10 varones dentro de las naciones tomarán el manto de un judío y le dirán: nosotros queremos ir con ustedes porque hemos visto que Dios está con ustedes. Gloria al Señor. En este último tiempo el Señor va a restaurar a la nación de Israel. Pero también hay una oposición fuerte, ¿verdad que sí? Hay una oposición fuerte. ¿Por qué hay una oposición fuerte? Porque desde un principio el Señor separó lo verdadero. Y hace 2000 años que no se ha podido unir esa parte. Hace 2000 años no se ha podido unir. Antes los judíos y los gentiles se congregaban juntos. ¿Volverá a suceder esa parte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quieres que te dé una muestra que todo lo que se hace aquí viene del pueblo judío? ¿Las danzas a dónde viene? ¿Viene de ellos? ¿Por qué tenemos este púlpito? ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esta parte? ¿Por qué uno cuando va a predicar, esto es lo más importante, donde se pone la palabra, así como Dios utilizó el monte Sinaí para transmitir la palabra de Dios? ¿De dónde surge el bautismo? De allá, del pueblo de Israel. ¿De dónde sacamos que tiene que haber cantores? De los levitas. De ahí lo sacamos. Todo viene de allá. La bendición viene del pueblo de Israel hacia todas las naciones. Gloria al Señor. Es una bendición tener esto. ¿De dónde salió? De Sión saldrá la ley hacia todas las naciones. Esto lo tenemos porque salió del pueblo de Israel. El Espíritu Santo primero se le dio al judío y también nos ha llegado a nosotros. Gloria al Señor. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de santidad que viene del pueblo judío. Así que en esta noche, hermano, en esta noche, yo quiero dejarte algo en tu corazón. Si tú has nacido del Espíritu, si has experimentado un cambio en tu vida, para que tú te puedas mantener en el camino de Dios, hay algo para mantenerse en el camino de Dios. ¿Cuántos han visto ustedes, o cuántos hemos visto gente que de repente se acerca, está 1 año, 2 años y de repente los buscamos? ¿Dónde están? Ya se fueron al mundo. Porque hay gente que solamente está 5 años y se va, se sale del camino de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió con ellos? Porque hay gente que se está muriendo espiritualmente. Porque hay gente que ya no quiere nada de Dios. Y hay gente que solamente se está manteniendo ahí, pero que está a punto de morir espiritualmente. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Qué le sucedió? Aunque haya nacido del Espíritu, ¿qué le sucedió a esa persona? Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Para que una persona se pueda mantener en el camino de Dios y pueda estar sirviendo, tiene que ser lleno de la presencia de Dios. Tiene que ser lleno del poder de Dios. El Señor les dijo: no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se muevan. Hermano, si tú vas a servir para el Señor, primero encárgate, o primero ora para que Dios te llene. ¿Sabe por qué? Porque después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó con los discípulos? Los encarcelaban, los arrastraban, los golpeaban, los mataban. ¿Se detuvieron por eso? No. Estaban llorando los apóstoles porque en la cárcel los azotaban.
No. ¿Cómo salían cuando lo soltaban? Gozosos de haber tenido, de ser dignos de ser azotados por causa del Señor. Pero yo te aseguro que si alguien viene y entra, nos agarra a golpes, nos arrastra, ¿usted cree que va a estar gozoso? No. Usted va a estar llorando y lamentándose de por qué me pasó esto, pero por qué me sucedió esto, por qué aquellos apóstoles no se quejaban por nada. ¿Sabe por qué no se quejaban por nada? Porque primero fueron llenos del Espíritu Santo y se movían por el poder de Dios. Y cuando una persona se mueve bajo el poder de Dios, nada te va a poder detener. Aunque hablen mal de ti, no te va a parar. Aunque te hagan la vida imposible, no te van a poder parar. Porque el poder de Dios está sobre tu vida. El fluir de Dios está sobre tu vida. Gloria al Señor. Amén. Nadie te va a poder detener. Eso es lo que tenemos que buscar. Presencia de Dios, poder de Dios. Hermano, yo me quedo sorprendido que esta generación ya no aguanta nada. Nada. Y eso influencia en las congregaciones, ¿verdad? Nada, no aguantamos nada. Nada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo escucho a una persona, ahorita ya no, gracias a Dios, pero cuando yo escucho a una persona, que cuando es el momento de los cultos y que hay que venir a los cultos, la gente dice: hermano, yo no tengo ni para el pasaje. ¿De verdad será eso? ¿Sabes cuántos kilómetros caminaba yo para poder venir a los cultos? 6 kilómetros de venida y 6 kilómetros de regreso. ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Pero por qué lo hacía? Porque cuando está el poder de Dios, todo es posible. Todo es posible. ¿Sabes cuánto tiempo Dios nos probó en la economía? Por 9 años. Nada. Lo que es nada. 9 años. Lo que es nada. No hay nada. Y por eso cada uno tiene que examinarse dónde está parado. Si tú, hermano, que estás aquí, algún día experimentaste la presencia de Dios y hoy te sientes con una frialdad y que no sientes la presencia de Dios, probablemente te estás muriendo espiritualmente. Porque el que está en el Espíritu Santo de Dios, hermano, lo demás no interesa. Dios te suple todo. Dios te acomoda todo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, no es necesario que lo animen. El Espíritu Santo lo levanta y lo anima. Gloria al Señor. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, no es necesario que le estén diciendo: mira que tienes que orar, mira que tienes que leer la Biblia, mira que no. El Espíritu Santo que está en ti te impulsa a que tú estudies, a que tú ayunes, a que tú te congregues, a que tú te santifiques, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes cómo he visto yo gente que casi lo traen arrastrando a la congregación? Arrastrando. Tiene que trabajar el poder de Dios sobre nosotros. Y si te estás muriendo espiritualmente en esta noche, Dios te puede volver a avivar en tu interior.
Porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios todavía está abierto para aquellos que se quieren llenar del poder de Dios. Todavía está abierto hasta el día de hoy si tú quieres buscar la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, yo he compartido que en este tiempo, yo no sé por qué, los que antes se atrevían a hablar de la palabra de Dios, hay una cobardía, hay un miedo de predicar la palabra como debe de ser, pero porque probablemente se está apagando en su vida espiritual. Los jóvenes tienen que despertar y buscar de las cosas de Dios. Los niños tienen que ser llenos del poder de Dios. ¿Quieres mantenerte hasta el final? Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. No el que tuvo 17 años, 20 años. No. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Y sabes cómo podemos perseverar hasta el final? Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Solamente llenándonos de Dios todos los días, buscando la presencia de Dios. Todos los días dependiendo de la presencia de Dios. Y para que no seas parte de la familia Abba, tienes que llenarte de la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es la familia Abba? Yo predicaba, yo ayunaba, yo visitaba. Todo termina en Abba, tiempo pasado. Yo oraba. Y muchos de nosotros vivimos de los recuerdos que pasó hace tiempo atrás. Gloria a Dios por eso. Muchos de nosotros vivimos de los recuerdos que pasó tiempo atrás. Pero que el día de hoy, muchos de nosotros contamos milagros de tiempo atrás, pero hay que verlos en este tiempo, aquí y ahora, y no vivir de atrás. Porque Dios es un Dios de aquí y ahora. En esta noche, hermano, no estoy enojado, no se espante. En esta noche, yo lo que quiero dejar y sembrar en tu corazón es que si tú no te aferras a buscar la presencia de Dios, es complicado. Porque llegan las tentaciones. Y las tentaciones tarde o temprano te van a llegar. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue una tentación? Si uno vive en la carne, no va a poder soportar. Pero si vives en el Espíritu por el poder de Dios, lo vas a poder soportar. Las pruebas nos van a llegar, y de todo tipo nos va a llegar. ¿Cómo te mantienes? Todos los días hay que buscar el Espíritu Santo de Dios. Todos los días busca al Señor. Todos los días acércate a Dios. Todos los días acércate a Dios. Y estando lleno de la presencia de Dios, todo se hace fácil. Dios todo lo acomoda. En la carne no se va a mover absolutamente nada. En esta noche, hermano, yo quiero hacer un llamado. Vamos a buscar el Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Y si te sientes frío, apartado, en esta noche quiero decirte que Dios te puede restaurar y levantar. ¿Cuántos quieren caminar con Dios todos los días? Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a buscar la presencia de Dios. Gloria al Señor. En esta noche vamos a buscar todos juntos el Espíritu Santo de Dios.
Y si tú sientes que te estás apagando espiritualmente, pasa, hermano. Vamos a buscar la presencia de Dios. Acércate a Dios. No permitas que te apagues espiritualmente. El Señor está aquí en este lugar. Aleluya. Vamos a orar delante de Dios. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti. Te honramos y bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. En este momento, Señor, empieza a derramar tu gloria, empieza a derramar de tu espíritu, empieza a derramar de tu poder, empieza a romper toda atadura, todo lo que se mueve en los aires, Señor. Todo aquello, Padre, que impida en esta hora para que tu gloria se manifieste. En esta noche, Padre, yo te pido que tu poder, yo te pido que tu unción rompa todo yugo. Yo te pido en esta noche, Padre, que tú empieces, Padre, a tocar nuestros corazones. En esta noche, Padre, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu empiece a quebrantar toda ligadura, toda atadura, todo peso de pecado. En esta noche, Padre, empieza a romper cadenas. En esta noche empieza a romper ataduras, ligaduras, todo peso de pecado, toda frialdad espiritual. En esta noche empieza a derramar tu gloria. En esta noche empieza a llenar este lugar. En esta noche, Padre, empieza a derramar tu gloria. En esta noche empieza, Padre, a llenar este lugar. Empieza a soplar, Padre. Empieza a producir vida. Empieza, Señor, a llenar cada corazón. Oh Dios, ven sobre este lugar. Oh Dios, sopla sobre nosotros, Padre. Quebranta toda dureza de corazón. Quebranta toda dureza, Padre. Quebranta, Señor, toda dureza, Padre. Empieza a avivar nuestra vida. Empieza, Señor, a trabajar en cada corazón. Empieza a trabajar en cada corazón. Oh Dios, empieza a santificar a tu pueblo. Señor, en esta hora empieza a derramar tu gloria. En esta noche, Padre, quita toda frialdad espiritual. Remueve todo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento, Señor, llénanos, llénanos. Doblega nuestro corazón. Doblega nuestro corazón. Doblega nuestro corazón. Doblega nuestro corazón, Padre. Doblega nuestro corazón. Doblega nuestro corazón. Trabaja, Señor. Toca cada corazón. Toca cada vida, Padre. Oh Dios, haz volver nuestro corazón hacia ti. Oh Dios, derrama el fluir de tu presencia. Derrama tu presencia. Derrama de tu espíritu. En esta noche, Padre, venimos en el nombre que es sobre todo nombre. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, llénanos. Ahora llénanos. 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 Ahora llénanos. Avívanos. Avívanos. Avívanos, Señor. Avívanos.
Oh Dios, avívanos. Oh Padre, como dijo el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Avívanos, 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 llénanos, llena nuestra vida, Padre. Toca cada corazón, toca cada vida, Padre. En esta noche, Señor, derrama tu gloria, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo. Quebranta corazones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cada persona que está aquí, Señor, que pueda experimentar un cambio en su interior, porque dice tu palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En esta noche, Padre, que venga ese fluir, que venga esa presencia, que venga tu poder, que venga tu presencia, que venga tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Sopla ahora aliento de vida. Sopla ahora, Padre. Sopla ahora.